Buenos días mis queridos estudiantes, bienvenidos a su clase de Química General y continuando con las leyes de los gases pasamos a la segunda más común denominada la ley de Charle. A diferencia de la ley de Boyle, la ley de Charle también trata el volumen pero lo relaciona más con la temperatura. Y al hablar del volumen y la temperatura sabemos que la siguiente, que es la presión, se va a mantener constante, es decir, no vamos a tenerla en cuenta a la hora de resolver nuestros ejercicios. Entonces analicemos un poquito cómo es esa parte de un gas manejando la temperatura y el volumen en un émbolo como este. Es decir, tenemos nuestro émbolo, tenemos el volumen del gas y tenemos que la temperatura va a aumentar o disminuir, que es lo que podemos manejar nosotros. Entonces, para hablar de temperatura y gas, sabemos que la temperatura modifica bastante lo que tiene que ver con la cinética de las moléculas, es decir, el movimiento de ellas. Es decir, que al aumentar la temperatura de un gas, sus moléculas se van a mover mucho más rápidos, van a empezar a golpear entre sí y va a aumentar el volumen donde lo tiene. Es decir, que si yo aumento mi temperatura, aumento como tal el volumen del recipiente que lo contiene. Y en el proceso contrario, es decir, que si mi temperatura disminuyera, también nuestro volumen va a decaer. Y eso se puede observar en el ejemplo bastante común que son los globos aerostáticos, es decir, esos globos como tal se inflan al aumentar la temperatura del gas que contiene y se pueden elevar modificando su densidad en el aire como tal. Entonces, si la relación es aumentan los dos, en química se utiliza la palabra directamente proporcional. Es decir, que la relación es que si uno aumenta, la otra tiene que aumentar. No va a ser como en la ley de Boyle que uno aumentaba y otra disminuía. Por lo tanto, cuando ustedes observen una gráfica que tenga volumen con temperatura, va a ser una línea recta, es decir, van a aumentar las dos, lo que se denomina directamente proporcionales. Y eso nos va a dar una pista para poder resolver una serie de ejercicios como este, en donde si me piden aumenta la temperatura como tal, me debe aumentar el volumen como tal. Si disminuye la temperatura, disminuye como tal el volumen. Para este tipo de ejercicios hay que tener en cuenta que la temperatura no se va a manejar comúnmente como lo manejábamos, que era la temperatura en grados centígrados o Celsius. Cuando estamos trabajando con gases, las temperaturas siempre van a trabajarse en grados en Kelvin como tal. Y algo muy importante es que para recordarlo, porque ese es un tema que se puede manejar en química y física cuando estamos trabajando con versiones de temperatura, Kelvin, Rankine, Fahrenheit y centígrados, normalmente los grados centígrados tienden a sumarse, vamos a sumarle 273,15 si el profesor nos da la temperatura en grados centígrados. En el caso contrario de que el profesor nos dé la temperatura en Kelvin, como es el caso, pero nos pida que el resultado sea en grados centígrados, lo que tenemos que hacer simplemente es restarle 273,15 a la temperatura de Kelvin, es decir, los Kelvin menos 273,15 me va a dar la temperatura en grados Celsius o centígrados como lo requiera el docente. Entonces, como son procesos directamente proporcionales, la fórmula química va a ser volumen 1 por temperatura 1 va a ser igual a volumen 2 por temperatura 2. Y esto va a ser un poquito más complejo si vamos a trabajar el término de despeje, que es uno de los puntos más difíciles que tienen los estudiantes a la hora de despejar ecuaciones matemáticas y químicas en este caso. Entonces, si tenemos B1 como tal aquí y tenemos un numerito abajo que es nuestro divisor, para despejar esta fórmula lo que tendríamos que hacer es que B1 lo vamos a dejar de este lado igual B2 y T2. Entonces, como T1 me está dividiendo a B1 como está dividiendo, él pasa a este lado a multiplicar, es decir, lo subo, es decir, que él va a quedar por T1 acá. Y tenemos nuestro primer despeje. Automáticamente podemos hacer el mismo para T2, es decir, B2 sería, dejo esto igual que es B1 por T1 y este T2 pasaría arriba y quedaría de esta manera. Eso es una fórmula bastante rápida para despejar los que tenemos arriba. Pero ¿cómo hacemos para despejar los que tenemos abajo? Entonces, tengo que despejar T1, pero yo no puedo poner el numerito abajo, lo tengo que subir. Es decir, que yo voy a hacer lo voy a intercambiar, por decirlo así. Vamos a ver, sería T1, lo dejo arriba, ¿verdad? Entonces, este T1 lo pongo acá arriba, pero al colocarlo acá arriba, este B2 baja. Y este T2 que estaba acá abajo lo pongo acá arriba, T2.
Y aquí queda nuestro B1, es decir, es una fórmula rápida de despejar. Yo este lo subo, este lo bajo y este lo subo y quedaría B1 por T2 sobre B2. ¿Cómo quedaría en el otro caso? Es prácticamente lo mismo. T2, entonces nuestro T2 lo subo y este lo bajo, quedaría B1 arriba. Entonces al subir este lo tengo que subir, estaba abajo y lo subo, sería T1 acá arriba. Y pues me quedaría mi B2 de este lado y tengo las 4 posibles fórmulas que me puede pedir un profesor para resolver en un ejercicio como tal. Entonces tenemos aquí un ejemplo primero que dice que un volumen, tengo la primer dato que es el volumen 1, que es de 200 mililitros. Y tengo que tiene una temperatura número 1, la temperatura número 1, que es de 293,15 Kelvin. Le dice que calcule el volumen final, es decir, voy a calcular el B2, si mi temperatura se elevó hasta 363,15 K. Entonces, como la temperatura aumentó y como yo sé manejar un poquito el concepto de la ley, sé que en términos numéricos ese número de 200 tiene que aumentar también, porque la ley dice que si uno aumenta, el otro aumenta. Entonces, tenemos que utilizar la fórmula de B2, es decir, B2 igual a que la tenemos aquí, B1 por T2 sobre T1. Y lo demás simplemente es reemplazar los valores numéricos en cada una de las incógnitas. Es decir, mi B1 son 200 mililitros por T2, que sería 363,15 Kelvin. Y la temperatura de abajo es 293,15 K. Se cancelan los K y el resultado da en mililitros. Recuerden que para hacer estos cálculos matemáticos es importante hacer la operación matemática de arriba, que es la multiplicación, y después que yo haya hecho eso, inmediatamente lo divido por el denominador, que es 293,15, para evitar cometer errores por estar corriendo. Entonces, con calculadora en mano, procedamos a hacer la siguiente operación matemática, que es 200 por 363,15. Eso va a dar un valor de 72.000. Pon aquí 72.630. Entonces tengan en cuenta eso, que no es 72, es 72.330, porque a veces cuando manejan celulares tienden a confundir la coma con el punto. Entonces tienen que tener mucho cuidado con esa parte. Y eso tenemos que dividirlo entre 293,15, es decir, ese valor entre 293,15, eso va a dar un resultado de 200, voy a ponerlo acá, volumen final, 247,75 mililitros. Y si se da cuenta, el volumen estaba en 200 y aumentó a 247,75 mililitros, es decir, el volumen aumentó, cumpliéndose la ley de Charle, donde menciona que si aumenta la temperatura, automáticamente aumenta el volumen. Entonces vamos a hacer una serie de ejercicios para ir manejando este aspecto importante. Y recuerden algo muy importante que los profesores tienden a hacer para que usted se equivoque y no caiga en el error: manejar los factores de conversión de la temperatura. A veces las dan en grados centígrados y no deben ser utilizadas en grados centígrados. Para estas fórmulas matemáticas, todas las temperaturas tienen que estar en grado Kelvin. Al final, si el profesor te lo desea pedir, él te dice, y entrega el resultado en grados centígrados, es que tienes que hacer la conversión. Pero en ninguna de estas operaciones matemáticas tiene que estar el resultado en grados Celsius. Por favor, tengan mucho cuidado a la hora de realizar ese ejercicio. Entonces vamos a realizar un poco más de ejercicio para ir mejorando esta parte de la ley de Charle. En el siguiente ejercicio observamos que una cantidad fija de gas a 296,15 Kelvin ocupa un volumen de 10,3 litros y nos piden determinar la temperatura si el gas alcanza un volumen de 20 litros. Y hay algo muy importante en este ejercicio que quiero resaltar. Dice cantidad fija de gas, y es algo muy importante. Cuando el gas aumenta su volumen, no quiere decir que tengamos más gas de lo normal. Es la misma cantidad del gas que teníamos inicialmente, sino que se ha expandido un poquito. Entonces, no pensemos de que ay, tengo más gas de lo que tenía. No, es la misma cantidad, pero en un volumen totalmente diferente, debido a las propiedades que tiene el gas de expandirse cuando aumenta la temperatura. Entonces, nos piden modificar... nos piden allá la temperatura final. Vamos a sacar los datos que tenemos. Tenemos la temperatura inicial, que es la que nos dicen ahí, que es 296,15 Kelvin. Y nos dicen que tengo un volumen número 1 de 10,3 litros. Nos piden hallar la temperatura final si el volumen 2 llega a ser de 20 litros.
Como sabemos que la ley de Charle menciona que los volumen y la temperatura son directamente proporcional, ahí observamos que, a ver, estaba en 10 y aumentó a 20. Por lo tanto, nuestra temperatura también debe aumentar para cumplir la ley. Es decir, que nuestro resultado tiene que ser mayor a 296,15, aplicando la ley de los gases o la fórmula matemática que tenemos aquí. Entonces, necesitamos T2. ¿Cómo hago para despejar T2? Tenemos que T2 es igual a, yo tengo este T2, estos dos se van a multiplicar, es decir, T1 por B2 y se va a dividir por el que está diagonal, que sería B1. Entonces, para resolver, vamos a calcular enseguida, inmediatamente T2 es igual a temperatura número 1, que es 296,15 Kelvin, por nuestro volumen número 2, que sería el de 20 litros, entre 10,3 litros. Cancelamos los litros, la respuesta nos va a dar en Kelvin y lo que tenemos que hacer simplemente es calculadora en mano, resolviendo primero la multiplicación de arriba y luego dividirlo por nuestro denominador, que es 10,3. Es decir, que si tenemos la calculadora en mano, multipliquemos 296,15 por 20 litros, eso nos va a dar un valor de 5.923 K. 5.900, oyeron, no es 5 puntos. Tengan mucho cuidado con el celular. Entre 10,3. Esa división, si la hacemos 10.3, eso nos va a dar un valor de 575,04 Kelvin. Es decir, que la temperatura estaba en 296 y aumentó a 575. Si se dan cuenta, se cumplió la ley de Charle que menciona que ambos tienen que aumentar. El volumen estaba en 10, aumentó a 20, prácticamente un poquito más del doble. La temperatura estaba en 296, aumentó a 575, es decir, hubo un aumento significativo de la temperatura, cumpliéndose como tal la ley de Charle. El siguiente ejercicio de la ley de Charle tiene una peculiaridad bastante importante y tenemos que tener mucho cuidado para no cometer ese error. Y dice que un gas ocupa un volumen de 250 mililitros a una temperatura de 25 grados centígrados. Y dice, determine el volumen final si la temperatura se duplica. Para tener en cuenta este ejercicio hay algo muy delicado y es no colocar esa temperatura en grados Celsius. Es decir, que las temperaturas tienen que ser en grados Kelvin. Por lo tanto, tenemos que hacer la conversión, que era sumarle a ese valor como tal 273,15. Es decir, vamos a tener nuestras temperaturas. Temperatura número 1, que será 25, y temperatura número 2, que si dicen que se duplica, será prácticamente 50 grados centígrados. Pero recuerden que esos valores no nos van a servir para nada en este ejercicio porque la ley dice que tenemos que utilizarla en grados Kelvin. Y tenemos nuestro volumen número 1, que es de 250 mililitros. En ese sí no tenemos problema para hacerlo, solamente en la temperatura. Entonces vamos a convertir ese 25, vamos a sumarle 273,15. Al hacer esa suma nos va a dar 298,15. Esto es el valor que vamos a utilizar como temperatura número 1. También a 50 tenemos que sumarle 273,15 y eso nos va a dar un valor de 323,15. Y este es el valor como temperatura 2 que vamos a utilizar para resolver el problema como tal. ¿Cuál es el problema? Hallar el volumen final. Sí, vamos a hallar el volumen final de nuestra fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Recordemos que volumen 1 por temperatura 1 es igual a volumen 2 por temperatura 2. Nos están pidiendo hallar B2. Y se dan cuenta B2, ¿cómo sería aquí? B2 es igual, estos dos van en la parte de arriba, B1 por T2, y el que está diagonal va en la parte de abajo. Entonces, utilizamos los respectivos valores numéricos para resolver el problema. Es decir, B2 es igual a B1, que sería 250 mililitros, por temperatura 2, que sería 323,15. A veces muchos tienden a omitir el coma 15 y pues es prácticamente, lo pueden hacer, pero digamos que el resultado no sería tan exacto. A veces la gente utiliza 323 y se come el coma 15, pero eso prácticamente no tiene relevancia. Yo les aconsejo que lo utilicen para que tengan un resultado bastante certero. Cancelamos los Kelvin y nos quedan mililitros. Lo que tenemos que hacer es utilizar, ya saben, multiplicar el valor de arriba y luego hagamos la parte de abajo. Es decir, 250
Vamos a multiplicarlo por 323.15 y eso nos va a dar un valor de 80.787,5. 80.787,5 y eso lo dividimos entre 298,15. Entonces, tengan mucho cuidado cuando estén utilizando ese valor en celulares y en calculadoras para no confundir la coma con el punto. Entonces, ese valor entre 298,15 nos va a dar un valor de volumen 2, 270,96 mililitros. Entonces, miremos algo muy importante. Estaba en 298 y aumentó. Es decir, que nuestro volumen también tiene que aumentar porque la ley dice que tienen que ser directamente proporcionales. Entonces, estaba en 250 y aumentó a 270. Se ha cumplido como tal la ley de Charle. Entonces, recuerden, mis queridos estudiantes, para evitar cometer errores y fallar, tenemos que tener en cuenta los tips que había mencionado en el video de la ley de Charle, que son las unidades de volumen, centímetro cúbico, mililitro, litro o metro cúbico, que son bastante comunes, o en este caso, las temperaturas que no pueden ser colocadas en la fórmula en grados Celsius, sino en grados Kelvin, utilizando cada uno de esos valores. Si el profesor como tal al final te exige que se las des en grados centígrados, simplemente el resultado que te dé en grados Kelvin debes restarle los menos 273.15 para poder entender bien el problema. Bien, mis estudiantes, muchísimas gracias por ver este video. Manito arriba si te gustó, suscríbete en el canal. Si quedó alguna duda sobre la ley de Charle, por favor házmela saber en los comentarios para ayudarte. Sígueme en las demás redes sociales para estar mucho más en contacto y veas unas cositas que hablo yo acerca de la química en otros aspectos y nos vemos en una próxima clase.